Antonio Maillo. Muy buenas noches, encantado de debatir de nuevo sobre Andalucía en la televisión pública. Los hombres y mujeres de Andalucía somos gente digna, somos un pueblo digno y con memoria, capaces de defender nuestras conquistas y avanzar hacia una Andalucía más justa. Nadie dice que esto sea fácil, todos sabemos que nadie nos ha regalado nada, pero las cosas que merecen la pena se consiguen arremangándose y luchando por ellas, para defender nuestros derechos, nuestra educación, nuestra sanidad, nuestros servicios sociales, nuestra cultura, para que la juventud se quede en Andalucía, para que la economía esté al servicio del empleo y de la gente trabajadora. Que no lo prometan quienes no hacen lo que dicen o quienes cuando toca hacer políticas valientes se mueren de miedo. Toca no solo resistir, toca tirar para adelante, ser valiente y hacer políticas de izquierda, con principios y valores. Eso es transformar Andalucía, transformarla para vivir mejor. El empleo es la primera preocupación de los andaluces cuando estamos en la calle, esa es la preocupación. Por tanto, la primera sugerencia que nosotros hacemos es tomarnos el asunto del empleo, de la creación de empleo, con seriedad y con rigor y con mucha delicadeza, porque estamos hablando de un drama social y un drama humano. A mí me ha indignado que el presidente del Gobierno baje a Andalucía a decir que va a generar pleno empleo, así, sin más. Lo primero que tiene que hacer para precisamente cumplir ese objetivo es derogar las reformas laborales, que solamente han generado paro, precariedad y destrucción de empleo, no creación de empleo. Y cuando hablamos de seriedad y rigor, tenemos que hablar de algo fundamental. En Andalucía tenemos que hacer una planificación democrática de la economía, por una sencilla razón, porque si queremos definir un nuevo modelo económico, tenemos que hacerlo entre todos, porque si no lo van a hacer unos pocos, y ya sabemos a dónde nos lleva eso. Y cuando hablamos de nuevo modelo económico, hablamos de la experiencia de la década pasada. La primera de ellas es que no se puede depender de un solo sector. Se dependió del ladrillo y de la especulación inmobiliaria, y cuando cayó tanto la construcción como los entornos y los sectores auxiliares. Y la otra, que no se crea riqueza haciendo ayudas supermillonarias a empresas de fuera, que al calor de las ayudas vienen, igual se van cuando éstas desaparecen. Por tanto, desde ese aprendizaje, nosotros, ¿por qué apostamos? Por un modelo económico que decide qué sectores son los que hay que apostar para crear empleo, y para nosotros el empleo es empleo de calidad y empleo sostenible. Y hablamos del sector agroalimentario, fundamental en Andalucía. Estamos hablando de 770.000 empleos directos y casi 1,5 millones indirectos. Y garantizar algo fundamental, por ejemplo en el aceite, que desde que se coge la aceituna hasta que se esparce en un salmorejo, sea un producto íntegramente elaborado y transformado en Andalucía, y no como ahora que se lo llevan fondos buitres a Italia, ya envasado le ponen una etiqueta y ganan y se llevan toda la plusvalía y todo el beneficio. Y es hablar de construcción sostenible, vinculada no a la especulación, sino a la mejora de la vivienda, a la rehabilitación, a la mejora de los cascos históricos de las ciudades. Hablamos de turismo sostenible para convertir lo que es un empleo precario o temporal de 3 meses en un empleo de 9 meses, un empleo estable y permanente. Y hablamos de algo fundamental en Andalucía, las energías renovables. No es posible que aquí se consuma menos energía solar que en Alemania, en un horizonte de dependencia, de soberanía energética. Y hablamos de la industrialización fundamental, una industria de arraigo, una industria de empresas cuya inversión sea de tal calibre que no les salga rentable irse, y con una ley que es clara, a mayor peso de la industria y vinculada a la sostenibilidad, a las políticas medioambientales, mayor capacidad de generación de empleo. Tenemos un proyecto económico para Andalucía y hay que tener las miras largas y no el cortoplacismo y el tacticismo que notamos siempre en el Partido Popular y en el Partido Socialista. Que poco se aprende estando toda la vida en los aparatos de los partidos. Aquí dándose puñaladitas dialécticas, y yo les pido por favor que atiendan y hagan un razonamiento y una propuesta clara de cómo salir de este paro estructural que tenemos en Andalucía y cómo crear una política de valor estratégico. Una política de valor estratégico que tiene una cosa clara. Cuando hablábamos de la diversidad de sectores económicos, de lo que estamos hablando es de que la Administración Pública, la Junta de Andalucía, lo que tiene que hacer es adecuar las prioridades en la inversión y en políticas de empleo a estos sectores. Dar coherencia a ese modelo productivo que genera empleo, que tiene potencialidad, que tiene capacidad para generar empleo y sobre todo para ayudar al tejido productivo que lo genera. El 94,5% del empleo en el sector privado lo generan las empresas de menos de 50 trabajadores, las cooperativas, la economía social, los autónomos. Por tanto, establecer esas prioridades es definitivo para hacer que
sentar a los agentes sociales y económicos, definir la hoja de ruta y vincular al Gobierno con una política de ayudas de empleo que supongan ¿el qué? Supongan incentivar a las empresas que están en coherencia con estos sectores económicos y tener un instrumento financiero que le dé credibilidad, un instrumento que dé crédito a intereses razonables para que la gente pueda modernizar sus empresas, pueda aumentar el mercado o pueda exportar sus productos. No sé si le ha pasado desapercibido que de todas formas han hecho una coincidencia, una oferta de bajada de impuestos. Y una oferta de bajada de impuestos que se basa en una falacia, porque el debate no es subir o bajar impuestos, el debate es quién paga impuestos. Las clases trabajadoras son las que soportan prácticamente la base imponible en este país de los ingresos, por tanto no pueden abordarse más subida de impuestos, pero sí la renta del capital que tienen que aportar más para la salida de la crisis. Y aquí se produce una especie de saldo, coincidente por cierto, entre el Partido Socialista y el Partido Popular sobre a ver quién baja más los impuestos, y eso es una política fiscalmente irresponsable. Es irresponsable porque de lo que se trata, como digo, es de que hay que no soportar más presión fiscal a los trabajadores, que no podemos soportar más presión fiscal, pero sí abordarla a la renta del capital para que hagan aportación y se pueda mantener un Estado y se puedan hacer inversiones para crear empleo y mover la economía. Mirad, nosotros lo tenemos claro, sabemos cuáles son los sectores que hay que potenciar en Andalucía. Tenemos la diversidad para eso, una perspectiva de limitación de recursos, una capacidad para desarrollarlo y convertirlo en empleo, y que cada euro que se utilice sirva para crear empleo en las empresas. Y cuando hablemos de creación de empleo, a mí me gustaría que el Partido Popular y el Partido Socialista dijeran qué tipo de empleo. No vaya a ser que la sustitución de un empleado por 3 a tiempo parcial y a 500 euros de salario lo conviertan en un empleo. Ese no es empleo. Queremos empleo estable y de calidad, un empleo que garantice una vida digna para la gente, y por tanto desde esa consideración porque se puede afrontar una política de inversión y de decisión estratégica, también lanzar la banca pública. Me llama la atención la señora Díaz, que entre otras cosas rompió el Gobierno para que no hubiera banca y para satisfacer los deseos de sus amigos banqueros. Para generar empleo hay que instalar el tejido productivo, y eso se hace con crédito. El crédito que vamos a dar a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, a las cooperativas, al mundo de la economía social, que es fundamental en Andalucía. Ustedes no han dado crédito al tejido productivo, se lo han dado a la banca, que es como dar agua a los peces, y lo que hay que hacer es dar agua a los que tienen sed, y nosotros queremos dar agua, que es crédito, a los que tienen sed de creación de riqueza y sed de creación de empleo. La confianza sobre la política se rompe cuando no se hace lo que se dice, y esta se agrava cuando se habla de corrupción. La corrupción corroe la democracia, la corrupción va contra la democracia, por tanto, combatirla y derrotarla es defender a la democracia. Lo primero que tienen que hacer un gobernante cuando está en su responsabilidad es evitar que se produzcan casos de corrupción. En Izquierda Unida, desde el primer minuto hasta el último que ha estado en el Gobierno, ha habido corrupción cero. Y también hay que hacer lo que se dice, porque no se puede plantear una política de titulares que después quedan en nada. No se puede decir que cuando los expresidentes Griñán y Chávez sean imputados les pediré el escaño, y cuando llegan en la línea roja, esa implacabilidad contra la corrupción se mueve como una ruedecita. Creo que es fundamental ser profundamente coherente y para ello tomar medidas. La primera es crear una comisión permanente de lucha contra la corrupción en el Parlamento. La segunda, hay que prohibir que empresas condenadas por casos de corrupción o sus responsables puedan tener ningún acceso a un contrato del sector público. Pero también hay que combatir la corrupción legalizada. La corrupción legalizada es plantar cara a los sobrecostes de la obra pública. ¿Ustedes creen que es normal que una autovía que cuesta 900 millones se haya licitado o se haya podido licitar en 3.600 millones de euros? Es evidente que tenemos que luchar contra la corrupción con normas de contrapeso, que nadie tenga la tentación de meter la mano en la caja, como ha sido el caso de los ERE, que se hacía en un ambiente de absoluta impunidad, y sobre todo romper la complicidad del poder económico con el poder político, porque hay que atacar al corrupto, pero también hay que ir por el corruptor. Le falta el respeto a los andaluces. A mí me gustaría tener un presidente o una presidenta del Gobierno educado, eso en primer lugar, eso me gustaría hacer. Y en segundo lugar, ¿cómo pueden tener tanta cara de verdad? Ustedes en la última sesión del Parlamento de Andalucía, ustedes, los que hacen este numerito,
acuerdan blindarse en la Cámara de Cuentas, ponerse 4 puestos, 2 del PSOE y 2 del Partido Popular, para blindarse en la próxima legislatura. Y están aquí en el tiki-taka, en esta especie de casi pimpinela, aparentando una diferencia sobre el tema de la corrupción. Bueno, en el tiki-taka hemos estado nosotros dos hasta hace 2 meses, señora Díaz, señor no, Maillo. Bueno, hasta que usted rompió. Hasta hace 2 meses hemos estado usted y yo en el tiki-taka. No hasta gire que usted tanto, tan rompió, rápido. ¿Me permite? Eso. ¿Me permite? No, le digo no se cree usted la que los dueña dos de hemos este estado en el debate tiki-taka. ni de Andalucía. Hasta hace 2 meses. Tenga un poquito de respeto, por favor. Eso es. Usted lo ha roto precisamente para no hacer políticas de izquierda y para que no se luchara contra la corrupción, porque pusimos una comisión de investigación nueva, además de los ERE, que la impusimos nosotros al principio de la legislatura, después de 17 años sin comisión, una nueva para los cursos de formación y también para las ramificaciones del caso Bárcena y Gürtel en el Ayuntamiento del Partido Popular. Eso es lo que propusimos y usted rompe. Y además, en la última sesión del Parlamento se pone de acuerdo con el que aparentemente es enemigo y los dos se ponen de acuerdo, ¿para qué? Para la Cámara de Cuentas. ¿Saben ustedes lo que es la Cámara de Cuentas? El órgano del Parlamento que vigila que no se hagan malas prácticas en los gobiernos, tanto autonómicos como ayuntamientos. Ellos se han puesto posiblemente de acuerdo para que no se sepa nunca nada. Y señor Moreno Morilla, sobre los aforados llega tarde. Izquierda Unida ha defendido siempre que se quite los aforados, pero del Parlamento de Andalucía, del Congreso de los Diputados y de todos los parlamentos de las comunidades autónomas. Así que la respuesta no es que la tenga, es que llega tarde. Nosotros estamos absolutamente en contra del aforamiento, pero no solo en el Parlamento de Andalucía, también en el Congreso de los Diputados y, por cierto, también, y muy importante y muy urgente, en el Parlamento de la Comunidad Valenciana, que creo que es más que necesario. Señor Moreno Morilla, los casos de corrupción a los que usted se refiere son de gobiernos anteriores al que ha estado Izquierda Unida. Son todos gobiernos, esos gobiernos que dice la señora Díaz que quiere, gobiernos fuertes, los gobiernos de mayoría absoluta donde don Javier Guerrero, el director de empleo, se paseaba como Pedro por su casa, daba subvenciones y ayuda con cubata en un pub. Pero dígame un caso de corrupción donde ha estado, en el gobierno en que ha estado Izquierda Unida. Dígame uno. Ninguno. Así que cuando hable, precise. Son gobiernos anteriores. Mientras Izquierda Unida ha estado en el gobierno, no ha habido un caso de corrupción. Ya cuando no está, no dice nada, evidentemente, porque ha habido una concesión, la primera concesión que se ha dado ya con la señora Díaz habiendo roto el pacto de una mina de Analcoya y ya se encuentra en el juzgado por falta de opacidad y falta de transparencia. Yo creo que cuando hablamos de lucha contra la corrupción tenemos que decir que hay que estar en gobiernos que no roban, no mienten y que dicen la verdad. Y en establecer mecanismos y leyes de contrapeso suficiente para que nadie que conceda una ayuda, nadie que tenga la discrecionalidad de tomar una decisión, se sepa impune, se sepa con la seguridad de que nadie lo va a controlar, porque ese es el problema que ha habido en la década pasada en Andalucía, que había una absoluta impunidad a la hora de controlar los dineros públicos, y de esa falta de evaluación, de control, es donde surge esa corrupción. Por tanto, cuando hablamos de lucha contra la corrupción, la verdad que ustedes, el otro día les pedí además solemnemente una cosa, que pidieran perdón. No lo han hecho. Yo se los pido de nuevo. No sé si lo van a hacer, porque los que habéis gobernado este bipartidismo en España y quien ha gobernado en Andalucía, estáis pringados de corrupción. Y el problema es que no habéis asumido las responsabilidades políticas y debéis pedir perdón, porque aquí nadie es perfecto. Nadie es perfecto, pero hay que ser ejemplar. Y desde luego nosotros sí que lo hemos sido. Las excusas que expuso para romper el gobierno no se las cree ni el que le escribió el argumentario. Y yo creo que lo que va a pasar es lo contrario, señora Díaz, que piensa que sus intereses particulares son los de Andalucía, y no lo son. Los intereses de Andalucía son mucho más serios que los que usted tenga, legítimos por cierto, pero no se identifique con Andalucía. Las excusas han sido que usted no se atrevía a hacer política de izquierda, le entró miedo y no quería hacer la comisión de investigación. Pero yo creo que cuando hablamos de esa lucha contra la corrupción, yo quiero decir dos cosas a los andaluces y a las andaluzas que nos están escuchando. Que la corrupción no solo hay que combatirla, sino derrotarla. Y hay que derrotarla yendo contra el que coge el sobre, contra el que lo da, pero también contra quienes gobernaron en favor de grandes empresas de las que después han cobrado. José María Aznar, expresidente del Gobierno, se fue a Endesa y a pasearse en el yate de Berlusconi. Felipe González se fue del Gobierno y fue a Gas Natural y pasearse en el yate de Carlos Slim. Yo prefiero el ejemplo de Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, o el ejemplo de Julio Anguita, que regresó a dar sus clases en Córdoba, como yo regresaré a dar las mías a mi instituto en Aracena.
Ahora es el turno de las políticas sociales para hablar en este caso de vivienda, de sanidad y también de educación. Antonio Maella. Para Izquierda Unida hablar de servicios sociales es hablar de servicios públicos y para nosotros los derechos sociales son derechos humanos y así lo tratamos. La educación pública garantía no solo de igualdad de oportunidades sino también de igualdad de derechos. Hay que garantizar una educación pública de calidad, inclusiva, una educación pública que sienta el refuerzo en un área que se ha deteriorado, el de la secundaria obligatoria. Frente al decreto 212 de 2012 del Gobierno Central tenemos que reforzar a un profesorado que necesita de programas de refuerzo educativo ante la próxima desaparición de esos programas por la LOMCE. Por tanto, tenemos que hacer un refuerzo de más de 1.500 profesores de secundaria en esa etapa en la que es necesario en el proceso de aprendizaje, que es clave para la continuidad del alumnado en bachillerato o en formación profesional. Y aumentar la línea de 0 a 3 años infantil, que es también fundamental para la virtud o la dimensión social de la educación. Hablamos de una defensa de la educación pública, lo decimos muy claro. Nosotros somos partidarios de que la planificación se haga con una educación pública que sea la protagonista del sistema educativo andaluz en lo que significa de educación por la igualdad. Y hablamos de sanidad, otro derecho básico y derecho humano, una sanidad al 100%. Una sanidad que hemos conseguido que se dé el salto de los eventuales estructurales, de los profesionales que estaban al 75%, para que estén al 100%, porque los queremos destinados y dedicados al 100% a la sanidad. Y algo fundamental, no se puede derivar recursos públicos a la sanidad privada mientras no tengamos aprovechado al máximo la red de hospitales públicos y de centros de salud. Los quirófanos tienen que estar al 100% y contratar, y por tanto nosotros nos comprometemos a ello, al personal adecuado y proporcional para dedicar los recursos públicos a la sanidad pública y a la atención de los pacientes. Y los servicios sociales, que deben ser servicios sociales bien organizados y estructurados, con una ratio por zonas igualados, que no haya un desequilibrio enorme, sobre todo en la zona periférica de las grandes ciudades. Y en esto me quiero dedicar con especial atención a la dependencia. El otro día tuve una reunión en uno de los barrios más complicados de Andalucía, en el polígono sur de Sevilla. Vinieron personas dependientes al 100%, que estaban en un centro, el centro polivalente. Sus monitores, sus cuidadores, llevaban algunos más de 21 meses sin trabajar. Era un centro hasta entonces concertado. Nosotros, para evitar esas situaciones, y yo me comprometo a una cosa, a hacer con los conciertos de las residencias de mayores de la gente dependiente un vínculo en el que los gastos y los salarios de los trabajadores y trabajadoras vayan directamente garantizados de la Junta de Andalucía. Yo no quiero intermediarios, no quiero gente que reciba dinero y después no pague a monitores y a trabajadores, que todo hay que decirlo, a pesar de llevar 20 o 21 meses sin cobrar, siguen cuidando a las personas que tienen esa dependencia. Hay que resolver ese modelo y este es el que planteamos, pagar a los trabajadores para que no esté condicionado por las mediaciones. Y la vivienda, ¿qué decide de la vivienda? Hasta que Izquierda Unida no entró en el gobierno, la vivienda era un objeto de compraventa. Entró Izquierda Unida y la vivienda se convirtió en un derecho humano que ha conseguido evitar 6.000 desahucios, una ley de la función social de la vivienda que ha supuesto un aldabonazo contra la especulación y la rapiña y que ha iniciado sanciones de 23 millones de euros a los bancos por no utilizar las viviendas para lo que tienen que utilizarse, que es para dar techo a los que lo necesitan. Vamos a ver, aquí hablamos de dos modelos, pero hay una evidencia. Hay una evidencia y es que el Partido Popular y el Partido Socialista reformaron un artículo nefasto para los intereses de la mayoría social, que fue el artículo 135 de la Constitución española, en la que antepusieron que las prioridades de las administraciones públicas tenían que ser antes pagar los intereses de los préstamos a los banqueros alemanes que las políticas sociales. No tienen legitimidad para hablar ninguno de los dos de políticas sociales, porque si están dispuestos hacer un cambio radical en la prioridad de las políticas sociales, de garantizar la educación de calidad, la sanidad universal y gratuita, los servicios sociales comunitarios públicos, la aplicación al 100% de la ley de dependencia, tenemos que llegar a un acuerdo. Y se lo he dicho. Vamos a derogar el artículo 135 de la Constitución española. Vamos a derogar ese artículo que consagra que lo primero que hay que hacer es pagarle los intereses de los préstamos a los bancos. Vamos a derogarlo y vamos a hacer lo contrario. Vamos a establecer un artículo en el que establezcamos que las prioridades son las políticas sociales y entonces hablarán ustedes también con dignidad. Pero estoy esperándoselo desde la semana pasada, si están dispuestos a derogar el artículo 135 y a hacerlo, claro, porque una cosa es que estén dispuestos y después que lo hagan. Ahí la credibilidad, sinceramente, es cero. Y nosotros planteamos
que desde la garantía de atención a los servicios básicos, a los servicios sociales, tener también una prioridad en la reorganización de los gastos. Y en ese sentido tenemos que abordar algo fundamental, que es aplicar la ley de dependencia y atender las personas que están diagnosticadas como tales. Creo que es la máxima de las prioridades de las políticas sociales. Ya hemos decidido que una de las medidas que tomaremos en el primer mes de ser, en el caso de ser elegido presidente del Gobierno, será el refuerzo educativo para el curso 2015-2016 y la no desviación de recursos a la sanidad privada mientras no esté aprovechada al máximo la sanidad pública, todas las plantas de los hospitales abiertas, los quirófanos activos al 100%. Pero hacen falta también más políticas sociales. Una, que es responder a una emergencia social. Ante tanta gente con una situación de pobreza, 150.000 familias en torno a las cuales, entre los que recibe el ingreso mínimo de solidaridad y quienes ni siquiera tienen eso y porque lo están solicitando, garantizar como medida de urgencia la luz y el agua, porque un gobierno decente es aquel que no permite que nadie de su comunidad, en este caso ningún andaluz, ninguna familia andaluza ni andaluz, se quede sin luz o sin agua por falta de recursos. Y en ese sentido plantear una medida que es una modificación presupuestaria, 50 millones de euros para atender a 150.000 familias. Yo de verdad reivindico la buena educación en política y además la buena educación es un valor republicano. Y hablando de educación, la educación superior, la universidad pública. En Izquierda Unida lo tenemos claro. Queremos financiar para mantener la universidad pública y cuando hablamos de la universidad pública, reiniciar la estrategia que tenemos en Andalucía 2015. Hay que reiniciarla y sentarse de nuevo toda la comunidad universitaria para abordar una planificación de una universidad pública que esté al servicio de Andalucía y que no esté condicionada por las investigaciones o los intereses privados de quien intenta condicionar la investigación con sus inversiones. Y también estar en contra del proyecto del 3+2 de grados y máster. Y estar en contra del 3+2 no es para aplazar su aplicación, sino para que no entre. Me comprometo como no puede ser menos como presidente de la Junta de Andalucía, a preservar los derechos, porque los derechos humanos, para exigirlo y para pedirlo, no se pide permiso. Me dirijo a la gente que se levanta cada mañana para ir a trabajar, para buscar empleo o para estudiar, a quienes aspiran a un futuro mejor, no solo para ellos, sino también para sus hijos o nietos, a la juventud, que está cansada de promesas vacías pero llena de ilusión, a las mujeres que reclaman igualdad, a la gente que cree que otra sociedad es posible, a la gente de izquierda, solidaria, ecologista, luchadora, a quienes sienten Andalucía, a quienes esperan nuevas ideas para una nueva Andalucía. Nos conocéis, somos gente honrada, hemos estado juntos luchando contra los desahucios, en todas las movilizaciones, arropando a trabajadores o trabajadoras de empresas en crisis. Os pido con convicción y con mucha humildad el voto para el próximo domingo para Izquierda Unida, para convertir las elecciones en una enorme marea de poder andaluz. Porque Andalucía tiene futuro y los andaluces estamos llenos de esperanza. Muchas gracias y buenas noches.